Vamos, cuando Listo. queráis. Vamos a empezar, que son las 6. Vamos a empezar presentando el evento. Hola a todos, soy Jorge Javier Frías. Soy socio de Hablando de Ciencia desde el principio, tengo esa suerte. Y hoy vengo aquí a presentar un evento como parte de la Feria del Libro de virtual, que es la antesala de el Desgranando Ciencia Online. Recordad que durante esta semana y la semana que viene, durante estos 15 días, de lunes a viernes, tenemos dos presentaciones. Una a las 6 y otra a las 10 de libros sobre ciencia. Algunos por socios de Hablando de Ciencia y otros de otros autores en general. Tened en cuenta que estas transmisiones se pueden hacer o bien se harán por Facebook o por Instagram, depende de cada autor del canal favorito, ¿no? Nosotros estamos en Facebook Live y ahora mismo quiero presentaros a Félix Díaz, que también es socio de Hablando de Ciencia y amigo virtual, y ahora tengo la suerte de poder conocer un poco más de su obra escrita y de su inquietud. Hola, Félix. Hola, buenas tardes a todos. Aquí son las 5, no las 6, pero es lo mismo. Cierto, cierto. Félix, me dice, Félix, aunque nació un poco lejos, ¿no? vive aquí en La Laguna, tiene la suerte de vivir en La Laguna y él tiene, es profesor jubilado de FP y de imagen personal y es químico. Entonces, Félix tiene en su haber varios libros, algunos son suyos y otros están escritos entre varios autores, ¿no? Él, yo creo que toca mucho el microrelato, o relato corto, relato grande, novela, yo creo que el veneno de la escritura lo tiene ya inoculado y no y es incapaz de hacer algo que diga yo soy esto, no, yo creo que Félix ya diga bueno, voy a probar, ¿no? Eso es la impresión que me da. Y me gustaría que nos contaras algo de ti, de tu biografía. Uf, ¿por dónde empiezo? Bueno, yo nací cuando era muy chiquitito cuando nací. Bueno, yo, como dices tú, yo nací lejos, nací en Venezuela, hijo de padres canarios y vine aquí a estudiar a la universidad, La Laguna, y ya me quedé aquí. Hice química, como decía, y también hice más tarde tecnología de alimentos. Y en cuanto a lo laboral, pues hice varios trabajos y acabé dando clases en imagen personal, en peluquería y estética. Y eso, como decías que tiene que ver la química con eso, pues piensa, por ejemplo, que los cosméticos están hechos con sustancias químicas, que los procesos del tinte del pelo son procesos químicos, y bueno, no voy a seguir. En cuanto a la escritura, yo la ciencia ficción, de hecho me gustaba ya desde niño cuando leí historias como De la Tierra a la Luna de Julio Verne y algunas otras como esa, pero la ciencia ficción buena la descubrí en el libro Amigo número 8 con el relato El racista de Isaac Asimov. Luego, un poco más tarde, descubrí de la misma colección el libro Fundación y ya estoy perdido. Ya ahí ya caí, descubrí que había una ciencia ficción buena. Porque hasta entonces la ciencia ficción era lo típico, las películas, las películas, por ejemplo, las series como Book Rogers y cosas así, que bueno, no era de calidad. Pero ya eso ya son palabras mayores. Entre eso y la película 2001 Odisea del Espacio, pues nada, ya me quedé para siempre prendado de la ciencia ficción. Y entonces, pues yo escribir. La primera publicación fue en el año 2005, ya como libro, cuando ya encontré un editor y le mostré lo que tenía. Y aquel libro era Exilio, una historia de Canarias, basada bueno, una ficción basada en la historia. Y le dije, mira, pero tengo más, pues tráemela. Y entre ellos una novela que había escrito con Alfredo Benítez, que falleció, que se titula pues Como el Fénix, y ese fue mi segundo libro, que ya fue de ciencia ficción. Y a partir de ahí, pues
vengo saliendo más o menos a libro por año, aproximadamente. Tengo unos cuantos. Bueno, yo creo que La Laguna se puede inspirar uno muy tranquilo, ¿no? Muy bien. Es un sitio agraciado para respirar y concentrarte, ¿no? Pues imagínate ahora que estoy viviendo en la punta de Hidalgo, aquí al lado de la playita. Me asomo y veo el mar y las montañas de Anaga. O sea Qué que envidia. más inspirado imposible. Sí, estupendo. Vamos a pasar, si quieres, a hablar de tus últimos libros, porque la verdad que tienen mucho. Si quieres, vamos a hablar de Verodes. Es Ujú. un, es un libro que Por aquí está. sobre la ciencia canaria, ¿no? Perdón, sobre la historia canaria, ¿no? Cuéntanoslo. Ese. A ver, Cuéntanos mira, qué es Verodes. ¿Qué Verodes, es Verodes? Verodes son, bueno, Verodes son, son unos relatos de ficción inspirados lo que sabemos de lo que conocen los antropólogos, lo que se ha descubierto los antropólogos, lo poco que se sabe del periodo, no me gusta llamarlo prehistoria, sino sería anterior a la conquista en Canarias. Entonces, por ejemplo, yo narro, pues, por decir un ejemplo, una fantasía sobre los lagartos del hierro, o una historia de un niño de un sacerdote guanche que o era capaz de escuchar a los mirlos y así descubrió un intento de desembarco, y historias variadas así sobre eso. O sea, yo me baso un poco en lo que se sabe y le añado ficción. Lo relleno, le doy un entorno bonito. Otro ejemplo es, por ejemplo, se han descubierto los restos de un campamento romano en la isla de Lobo. Pues yo hablo de cómo se fundó ese campamento, quiénes vivían ahí y por qué lo destruyeron. O sea, fantasía. Uh-huh. Y Como digo, y en cuanto al nombre Verode, esta planta, pues, verán ustedes que crece en cualquier sitio. Esta nació en una tubería de desagüe, al lado de mi casa, de hecho, y es una planta tremendamente resistente. Se me ocurrió que cuando yo hice esta foto dije, esto tiene que ser la portada de un libro. Y bueno, y ahí está. Otra se cosa, ya sabes. Sí, ¿qué te fascina más de la mitología de las Islas Canarias? Ah, bueno, de hecho, mi Uh-huh. primer libro lo tengo por aquí. Aquí está. Exilio, el que comenté. Uh-huh. Exilio es una ficción sobre uno de los primeros pobladores de Tenerife, que en este caso se trata de un oficial cartaginés derrotado en la Tercera Guerra Púnica, o sea, me vengo de la época de los romanos, y que es exiliado en la isla de Nivaria, que era Tenerife como la conocían los romanos. Y bueno, hablo de eso. Ah. También tengo Ventorán, a ver si sale en la cámara, que esta es una historia algo más reciente, inspirada en la batalla de las lagunas, que es donde se completó la conquista de la isla de Tenerife. Pues uno que sobrevivió a esa batalla y después estuvo un tiempo en la recién fundada ciudad de La Laguna. Pero finalmente pasaron cosas y tuvo que emigrar, y emigró pues a América. Estuvo en Santo Domingo, y en México. Y bueno, ya su nombre era Ventorán, pero por supuesto ya se llamaba Juan Fernández de la Cruz al bautizarse. Sí, eso son Bien, historias. Sí, me y parece, así. sí, uh-huh. No, de historia así canaria ahora mismo, tengo alguna historia suelta en libros infantiles, pero bueno, bueno, de hecho, no, nada. Eh, yo soy de los que creo que por qué no incorporar la tierra que uno conoce mejor a sus relatos. Si hay autores Claro. estadounidenses que te crean una ficción en Nueva York porque vive en Nueva York, pues yo la creo en La Laguna, porque vivo en La Laguna. ¿Por qué no? Es lo mismo. Sí, sí, sí. De hecho, Cierto. hay un autor canario que hizo eso, y ha tenido bastante éxito creando
historias de misterio y de ficción ambientadas en La Laguna y en Santa Cruz. No soy yo, evidentemente. Lo digo por lo del éxito. Estoy recordando el Drago Milenario y la historia del Drago Milenario que fue el protagonista de uno de los vídeos de Hablando de Ciencia en su tiempo, hace ya unos cuantos años. Ah, pues mira, ese vídeo se me ha escapado, tengo que buscarlo. Pues ahí Porque está. yo, Yo es que tuve la suerte de participar en él como técnico de sonido, ya. y recuerdo. Y bueno, siguiendo con la ficción de las leyendas, ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de escribir y enlazar la ficción, lo que falta, las piezas que faltan o lo que tú añades? ¿Qué es lo que ves más difícil o más, con más detalle, lo que más te gusta de eso, de coger la ficción y relatarla? Bueno, a mí me gusta ser coherente. Me gusta Ajá. que o sea, no, no trato de no meter demasiado elementos fantásticos. Si meto algo que digo que pudiera ser, ¿entiendes? Que aunque simplemente no figura, pero no figura porque no se ha sabido hasta ahora, pero a lo mejor está en algún libro por ahí perdido y cualquier día se descubre. O sea, trato de que sea algo lógico y coherente y que tenga sentido, en lo posible. En lo posible, porque Ajá. de hecho, por ejemplo, en Verode, la última historia es claramente ficción. Es una historia ambientada en la isla de San Borondón, que eso es fantasía Ah, total. Pero claro. bueno, ¿Y cómo ves cuando, en otros autores, cómo ves esto? Cuando hacen de una leyenda, empiezan a sacar, tirar del hilo, ¿qué prefieres? ¿Qué te gusta más o pues lo dicho, menos? la coherencia. Ujú. La coherencia, que no sé, yo como en ciencia ficción, soy más de la ciencia ficción dura, pues también lo aplico a mis Ujú. relatos. Trato de que sean lo más creíbles posible, aunque no sea ciencia ficción, sino ficción histórica o tal, que sea coherente, que sea creíble, que sea posible. Claro. A mí me gusta mucho ser coherente en esas cosas. No sé Y si dentro se de me la, explicó. sí, como después vamos a hablar de la ciencia ficción, sobre la ficción canaria, digamos, ¿no? De tu localidad, ¿qué rasgos ves que son típicos canarios o que dices tú, bueno, esto no lo podría hacer Philip Dick o cualquier otro, yo qué sé, cualquiera que haga novela de otro tipo de región, ¿no? ¿Qué es lo típico canario? Pues no sé, tal vez nosotros tenemos facilidad para aceptar al llegado, al recién llegado, tal vez nuestra querencia por el mar, nuestra creencia por las grandes montañas. Yo cuando estuve un año en Madrid y le echaba de menos tanto el mar como ver el Teide. Las dos cosas. Sí, había unas montañas ahí lejanas, pero ahora estaban demasiado lejos. Y el mar, ¿dónde está el mar? ¿Dónde está el mar? Entonces, sabes que en Madrid no hay playa. Vaya, vaya. Comparto contigo toda la situación porque me pasado igual. ¿Eh? Bien, Entonces, muy bien. Bueno, entonces pasamos de la leyenda canaria, digamos, a la ciencia ficción, porque mm, me dijiste que hay ahí un autor, Isaac Asimov. Yo creo que para nosotros, digamos que las generaciones que ya pasadas, ¿no? Gente como Asimov y tal, que eran nuestros escritores, que yo no sé si los chicos de ahora leen a estos autores, creo que sí han sido básicos para meternos en todo, es decir, la droga de la ciencia ficción, de la ciencia, del pensamiento crítico. Yo creo que han sido instigadores del cerebro, ¿no? De cómo te hacen pensar, ¿no? ¿Cómo fue eso? Me dices que Asimov fue el primero que te llamó la atención. bueno, me estaba acordando que también hay otro detalle, y es que yo nací prácticamente con los inicios de la exploración espacial. Y entonces yo recuerdo Ajá. que estaba en Venezuela, las noticias de que el Ranger 7 sacó fotos de la Luna, que llegó una nave, hizo fotos de Marte, que aterrizaron en Venus, los astronautas, los Géminis, los Apolo, la llegada a la luna, por supuesto, y todo eso lo seguí, siempre lo he seguido con una afición tremenda. Te puedo decir que recuerdo exactamente dónde estaba yo cuando el águila consiguió alunizar. Lo recuerdo Ah, perfectamente.
Eh, Cierto. Estaba en un coche con toda mi familia de regreso de la playa hacia Caracas. Y esa noche, enseguida la tele, a verlo, a ver la transmisión desde la luna. Bien, y aparte de Asimov, ¿qué otros autores así te han influido? Pues los típicos de la ciencia rigurosa, Clerk, pues Heinlein, Paul Anderson, Ursula Le Guin, y ahora mismo no me acuerdo de más, pero pues, esos son más o menos los que han influido Mm, muchísimo. ajá. Y entonces, bueno, vamos a pasar de la ciencia ficción a tu última novela, ¿vale? Y de ahí, si quieres, comentas alguna anterior, que es Cronos, Sí. ¿no? Bueno, en realidad Cronos es a ver, perdón, a ver si lo... no, aquí está. Aquí está, que lo tengo aquí detrás. Cronos es realmente mi última novela. A ver si... Ujú. Aquí está. Cronos, viajes por por el espacio y por el tiempo. Cronos es el nombre de una nave espacial que viaja, cuando pasa el hiperespacio, pues por accidente viaja al pasado. Y en el pasado coincide varias veces casualmente por la zona de las Canarias y tiene que ver pues con lo dicho con las islas. Incluso llega un momento en que uno de de los personajes, por cuestiones que hay que leerse en la novela, decide intervenir en la historia y hace que Nelson en 1797 consiga conquistar Santa Cruz de Tenerife. Con lo que cambia la historia, porque debemos saber que Nelson aquí fue derrotado. Ujú. Y entonces, en ese Perdió. caso, la historia cambió y después tiene lugar una ucronía. Aquí en ese Ajá. momento, la isla es parte de la West Canary Republic, la moneda es el Canary Pound, todo el mundo habla en inglés. Y pues, hombre, te puedes imaginar cómo sería, ¿no? Sí. Y cómo vences en esta obra, sobre todo, y en otras, las paradojas. Por ejemplo, aquí la paradoja espacial, ¿no? ¿Cómo la intentas vencer? Pues La del bueno, viaje en el tiempo. simplemente como el personaje principal es en realidad un chico del Puerto de la Cruz al Ujú, que hereda, por así decirlo, una maleta que se dejó un cliente en el Hotel Martiane a finales del siglo XIX. Pero ujú, cuando mira esa maleta con un experto en ufólogo que está casualmente en la isla, dice, esta maleta no es del siglo XIX. Entonces dice, ¿será extraterrestre? La abren ajá. y ven que no, que es terrestre, pero tiene que ser del futuro entonces. Y bueno, y poco más tarde viene el dueño de la maleta a buscarla, que ha viajado por el tiempo, evidentemente, ¿no? Y a partir de ahí Vale. se va enredando la cosa. Ya se va enredando, se van a la nave, y en fin, pasan una serie de cosas que no voy a contar porque se lean el libro, ¿no? Ujú. Y en cuanto a la paradoja, bueno, de repente el protagonista se levanta y qué raro, qué raro, los dos carteles están en inglés, vale que ayuden a los turistas, pero esto es demasiado. Los coches circulan por donde no es, y entonces se da cuenta que algo ha pasado. Él es Ajá. el que es consciente de que ha habido un cambio en el continuo espacio temporal. Y bueno, y Ajá. no ¿Y voy a contar más. cómo, no, cómo ves, ya que, es que esta paradoja me fascina, ¿no? Lo de la paradoja del espacio temporal, de viajar en el tiempo. ¿Cómo, cómo lo ves de difícil de vencer, digamos, en los relatos para ti y para otros autores? ¿Cómo has visto en otros autores que la hacen bien el cambio de, digamos, el vencer esta paradoja y que la novela quede correcta? No, todo depende de cómo lo metas en la trama. Yo no lo veo tan difícil. Ujú. La clave está, mira, como yo he seguido, soy un seguidor de la serie de Ministerio del Tiempo, donde a Ajá. veces ocurren cosas como esta, y la explicación que le dan ahí es que si tú estás viajando en el momento que tienes que dar el cambio, no eres consciente del cambio y no te afecta. Por eso cuando llegas te das cuenta de que las cosas no son como debieran ser. Ajá. O sea, si tú estás viajando a través del tiempo en el momento que tiene lugar el cambio, pues no te afecta a ti, porque estás fuera del espacio-tiempo. Esta es la idea, ¿entiendes?
Entonces, pues, eres consciente del cambio. Y lo demás no son conscientes, simplemente todo ha sido siempre así. Cuando se cambia, si hay un cambio en el pasado, ¿no? Pues nosotros no notaríamos el cambio, porque siempre ha sido así. ¿Entiendes? Tiene que ser alguien que esté fuera para que lo note. Claro. Y a la hora de la ciencia ficción, de ese y otros relatos, que tienes que inventar, digamos, ¿no? Porque me dice que quieres ser coherente, pero llega un momento que tienes que inventar algo. ¿Cómo Sí, lo ves? ¿Cómo lo haces? ¿Te das a la imaginación por supuesto. qué hay en tu mente? Por supuesto, por supuesto. Mira, por ejemplo, la primera novela, como El Fénix, nació por la idea de. Tú no sé si si has leído una idea que tuvo, ahora no recuerdo qué paleontólogo, que decía que el trodón era un dinosaurio que si le hubieran dado tiempo, podía haber desarrollado una versión inteligente. Y de hecho hay un dibujo de uno que evoluciona a partir del trodón, que es un dinosaurio, no recuerdo qué es el nombre que le da. Pues yo digo, vale, ¿y por qué no puede ser eso? Entonces creo una civilización formada por esos dinosaurios inteligentes. Y esa civilización es precisamente la causante del desastre, porque están en guerra y manipulan un asteroide, o sea, son capaces de ir al espacio, manipulan un asteroide en principio, para destruir al enemigo. Pero se los destruyen ellos, evidentemente, ¿no? Porque es el causante de de la gran extinción del Cretácico. Pero claro, esta gente también tiene una colonia en la Luna. Y esa colonia debe estar ahí todavía, los restos. ¿Entiendes? Están ahí. Entonces viene la segunda parte de la novela, la parte importante. Una expedición, en este caso de la Agencia Espacial Europea, llega a la Luna y la descubre. Descubre una enorme caverna subterránea, descubren restos de dinosaurios inteligentes y de su tecnología. Me parece perfectamente coherente. Es más, hay quien dice que si ha habido civilizaciones inteligentes en el pasado, que es una posibilidad que se plantea, ¿no? No busquemos los restos aquí en la Tierra, busquémoslos en la Luna. Si ellos llegan al espacio, en la Luna, ahí se conserva todos millones de años. Es lógico. Lo que falta es buscar. De momento, con las naves Apolo no han hecho mucha búsqueda, que digamos, ¿no? Y los pocos robots que están buscando ahora no se ha encontrado nada, pero de la Luna se ha explorado de cerca muy poco. Igual cualquier día se mete un explorador en una cueva y descubre restos de una especie inteligente o de una especie extraterrestre que lo visitó y dejó sus recuerdos en la Luna, como se lo plantea en 2001. La idea esa es la misma, no es original. Ajá. Y la ciencia ficción, creo yo que siempre los relatos suelen ser los humanos protagonistas, decorados con otro, pero no se hace mucha ciencia ficción, pienso, de seres que no son ninguno humano, ¿no? Creo que hay un humano y después vienen, yo creo que como los autores piensan, ¿no? Que siempre son los humanos los protagonistas de ellos, ¿no? ¿Qué Bueno, piensas de...? el problema de crear extraterrestres es que hacerlo o bien iguales a los humanos o hacerlos tan distintos que no sé, en ese sentido, yo creo que el que mejor ha conseguido unos extraterrestres realmente extraños fue Asimov con su novela, ¿cómo se llamaba? Los propios dioses. Ajá. Sale una especie inteligente, inteligente formada por seres, son nebulosos que se fusionan entre sí, vamos, tan increíblemente extraterrestres que, que dudo mucho que se pueda hacer algo tan alienígena como eso, extraño, distinto, Ajá. diferente, pero es muy difícil. Ten en cuenta que siempre usamos como referencia lo que conocemos. Es muy difícil imaginar algo que sea totalmente distinto. Ay, Muy, ahora sí que te... Bien, y háblame de otros relatos tuyos de ciencia ficción. Pues, a ver, déjame. Bueno, pues, por ejemplo, tenemos, a ver si lo tengo por aquí. Mira, aquí está. Aislados.
aislados. También está ambientado en Canarias. Es la historia de 4 canarios que sobreviven a una catástrofe mundial tan grande que, por ejemplo, en Canarias solamente sobreviven 4 personas. Uno en Tenerife, otro en La Gomera, otro en Gran Canaria y el otro cerca de La Palma. Son sus historias, cómo sobreviven, consiguen comunicarse unos con otros y bueno, y cómo vencen el aislamiento. Por cierto, que esa catástrofe, hacerla de tipo mundial, me da pie para muchos relatos. Tengo preparado uno, que a ver si lo publico un día, de la misma catástrofe en Madrid. Un libro que está Pero, ahí. A ver si encuentro que me lo publique. pero el hecho de que sea en Canarias, quizás, cierto, porque siempre todas las catástrofes parece que ocurren en Washington, pero quizás por ser un planeta de agua con poca tierra y esos continentes, digamos, las islas, serían los más fáciles de sobrevivir que el continente, quizás, ¿no? No, que va, de hecho ya te he dicho, en este caso, fíjate bien que, por ejemplo, en este momento sobrevive una persona. ¿Cómo va a vivir una persona ahí sola en la isla? Tarde o temprano, de hecho, el protagonista está a punto de suicidarse. Cuando descubre que Jonai, cuando descubre que la chica que sobrevivió en La Gomera, Gara, sabía que estaba él y lo fue a buscar. O sea, eso es una de las historias guanche, la historia de Gary Jonai. Yo le doy la vuelta y aquí es de Gary Jonai, en vez de Jonai va a La Gomera a ver a Gara, aquí es Gara la que cruza la isla para ver a Jonai en Tenerife. Eso le gustará a la chica, supongo, ¿no? Lo que le todas esas cosas, ¿no? De hecho lo hice un poco por cambiar, pero es la historia de Gary Jonai a mi manera. Y por ejemplo, y los otros más o menos entran en contacto. También como es lógico, ya te he dicho que es una catástrofe mundial. Pues en la península también, ya te he dicho que en Madrid sobrevive un buen número de personas, ¿no? Y poco a poco pues llega un momento en que intentan buscar gente en otros sitios y mandan un barco a Canarias, por ejemplo. Entonces cuando llega un barco de peninsulares, ya pues entran en contacto. Y no te digo, decías de Washington, pues lo mismo ocurre en otras partes del mundo. Hay un relato inspirado en esta catástrofe que me lo publicaron en la antología Londres, que narra la historia después de la catástrofe, ha subido el nivel del mar y Londres está inundado. Entonces hay un tipo, que se dedica a recorrer los túneles del metro inundado en un submarino para robar a la gente, pirata. Ese submarino es amarillo, por cierto. O sea, submarino amarillo de los Beatles en los túneles del metro inundado. Sí, porque yo creo que en parte de tu literatura, aparte de, ya hemos visto, de intentar de rigor, como de formación de químico, y el hecho de la tierra donde vives, yo creo que también hay parte de humor en tu, ¿no? Por supuesto. El humor es muy importante. Que te conozca. El humor es muy importante, sí, sí. Tengo algún relato humorístico y así, y satírico, bastante. Bueno, te estábamos enlazando con la ciencia ficción y creo que hay algo por ahí que todavía no has terminado de salir, que es un libro que se llama Guiris. Bueno, está en prensa. Acabo de revisar las primeras galeradas. Guiris está ambientado en Canarias, pero bueno, no diría por qué. Guiris se basa en la idea de que vienen los extraterrestres, pero a hacer turismo. con un pack, ¿no? Como vienen a Canarias. Sí, pues más o menos. O sea, te puedes imaginar la típica guagua de turistas, alemanes, japoneses, americanos, y unos seres extraños que son extraterrestres. Con los demás. Claro, diputado, qué bueno. Eso en España estaríamos todos encantados de recibirlo en cualquier sitio. O sea, que el turismo es tan importante, muy importante aquí, ¿no? Pues tú imagínate que allí en Madrid, en la playa Puerta del Sol, ves un tío con traje plateado y pinta con una cara como de pato y tentáculo en vez de brazo.
preguntando a qué hora sale la excursión para ver el Museo del Prado. Claro. De hecho, ahora toda la exploración espacial pasa por ahí, ¿no? De que, bueno, sí, si hay un turista que quiere venir y subirse a la nave, si hay un turista Por que quiere supuesto. ir a Marte, si hay un turista, o sea Si que me ofrezcan a mí un viaje de eso para que veas cómo digo enseguida que sí. Sí, es casi imposible, pero bueno. Yo sí, esa claro, siempre ha sido mi gran frustración, no ajá, poder ir al espacio. Pero bueno. la verdad que sí, que no. Bueno, viajamos en una nave espacial, ¿no? No, pero no Todos se juntos. nota, eso no cuenta. Eso no cuenta. Claro. Bueno, entonces, ¿cuándo más o menos tendremos Iris disponible? Yo le estoy metiendo prisa para ver si sale este mismo mes, pero este año saldrá seguro. Pero Ajá. ya eso ya depende de la prensa, de lo rápido que se hagan las correcciones, de que yo no encuentre demasiados fallos, ni los demás correctores, etcétera, etcétera. Y la cosa, cuando diga el editor, bueno, listo, a imprenta. Eso ¿Y es tú qué así. haces entonces? ¿Qué es lo que hace Félix cuando dice listo? Pues ¿Qué hace Félix? esperar a tener los libros en la mano y anunciarlo. Porque cuando los Mira, acabas, ¿cómo? ¿cuándo los acabas? Cuando dice, este libro está finalizado y no voy a poner nada, y Uff. digo, ya está, no quiero saber nada. En realidad, sí, los libros a veces llega un momento que tiene que decir, ya no lo voy a tocar más porque yo cojo un libro, incluso un libro que ya está editado, y empiezo a leerlo y dice, caramba, esto no está bien, esto debía haberle cambiado algo. Pero claro, ya no puede. Llega un momento que sí, que uno tiene que decir, esto ya está, y ya no lo toco más. Pero así todo, después vendrán las correcciones. Cuando estás mirando la galera descubres que algún detallito, alguna palabra mal, que se repite demasiado, alguna coma mal puesta. Para eso se revisa la galerada. Aparte de los fallos de transcripción, que hoy en día, como tú mandas el documento en internet y lo copian literalmente, es muy difícil que tenga lugar. Pero siempre se escapan pifias tuyas, casi siempre. Para eso se Ajá. revisa. ¿Y cómo llevas el hecho de escribir? Yo sé que estás jubilado ahora y tienes tiempo, pero ¿sigues una serie de pautas o simplemente cuando te entran ganas te pones a escribir? Sí, cuando me entran ganas, yo soy muy caótico. Yo soy muy Ujú. caótico, yo no. A mí me cuesta tener un sistema. Yo siempre, mira, ahora mismo estoy escribiendo una historia y cuando encuentro un huequito, ahora debería estar escribiendo, pero bueno, ha subido esto y no puedo. Eh, pero normalmente cuando yo estoy descansando, a siesta o antes de dormir, a muchas veces me pongo a imaginar el relato que estoy escribiendo, o la historia que estoy escribiendo, y eso espero recordarlo para después volcarlo en el ordenador. Pero sí, Ah. yo muchas veces cuando estoy descansando, pues pienso en lo que estoy escribiendo. Así han surgido Ah. muchas cosas. Cierto. Y háblame de otros proyectos futuros que tienes en mente. Proyectos, pues. A ver, bueno, por ejemplo, tengo el libro ese que comenté de la catástrofe de aislados, pero en Madrid, ¿no? Una novela que ya la tengo escrita y cuando encuentre. Bueno, el editor lo tengo ya, lo que pasa es que también hay que encontrar la cuestión económica. A lo mejor lo intento para el año que viene. Tengo colecciones de relatos humorísticos, otras colecciones de relatos, tengo un montón de cosas. Y bueno, y siempre está la autoedición, que mm, tiene la ventaja de que lo publicas tú, pero también no es lo mismo. No es lo mismo. Yo tengo ahí un libro autoeditado que se vende bastante, que es Exoplaneta, pero sí, me gustaría poder publicarlo en una editorial, pero lo dudo mucho. Exoplaneta, por ejemplo, es una idea que me la sugirió un amigo de Madrid, eh, eh, Santiago Eugenio, que es músico, y él me dijo, la Tierra, vista desde otra estrella, es un exoplaneta. Entonces, a partir de esa idea,
pues desarrolla exactamente eso. Se descubre vida en otro planeta lejano, eso nos descubren a nosotros, hay una comunicación, y bueno, y lo que pasa, la Tierra acaba mandando una nave. Lo que pasa es que la Tierra en ese momento es una discronía total, porque una cultura en la que la gente que tiene dinero vive en los centros de las ciudades totalmente aislado y protegido, lo que llaman los cercados de los de fuera, y los de afuera se mueren de hambre, literalmente, comen unos a otros. O sea, una distopía total. Pues, y esa es la cultura que manda una nave a su planeta, imagínate. Casi que para nosotros. Félix, háblanos de otras obras tuyas. La verdad es que tienes una inventiva, creo que toca muchos palos. Incluso tienes un libro de cosmética natural, de libros, o sea, bueno, para explicar tú mejor, no son recetas, no son remedios, son... Recetas de cosméticos, sí, exactamente. Se llama así, cosmética natural. Está en internet y es un éxito de inversión electrónica. Pues ni más ni menos, realmente es una recopilación de recetas para hacer cosméticos utilizando ingredientes naturales, más o menos. No, no más que eso. Que tú te puedes elaborar tus cremas y tu champú en la cocina, con cosas que puedes comprar en una arboristería o en Ajá. la frutería. Es así, es simplemente eso. Te puedes poner, Es por casi ejemplo, un experimento científico, ¿no, Félix? ¿Cómo? Que es casi un experimento científico, una receta de este tipo, No, no, ¿no? no, Estás es que haciendo... funciona igual que los cosméticos. Por ejemplo, Ajá. te pones una mascarilla de aguacate que va muy bien para la piel seca, te aplicas el aguacate y ya está, pero eso tiene su fundamento científico, exactamente, sí. Te lo podía explicar ahora como asesor en proceso de imagen personal, pero no lo voy a hacer porque no viene al caso, por ejemplo. Claro. Uh-huh. O te puedes aplicar un champú con arcilla, ¿no? También. O te puedes, no sé, hay un montón de cosméticos que se pueden hacer con ingredientes naturales. El problema es que, claro, que no duran. Te estropean enseguida porque no tienen conservantes, no tienen. Ese es el problema. Claro. Uh-huh. Me dices que llevas desde el 2005 escribiendo. Sí. ¿Cómo ves la actualidad como autor, la actualidad literaria, digamos, lo que es el proceso de escritura, de las editoriales, la... Fatal, fatal. El primer problema es que yo creo que habemos más escritores que lectores. Quiero decir, en España se escribe mucho, pero no se lee nada. Entonces, ese es el primer problema. Segundo, lo que escribimos, muchos no tenemos apoyo de nadie. Y no digo que las instituciones nos den las cosas todas hechas, que eso tampoco es bueno, pero que ni una cosa ni la otra. Yo, por ejemplo, he publicado libros que sé que están en las librerías, porque yo lo sé, pero si entro en la librería y lo busco, está perdido allí en un anaquel, en el quinto pino, y nadie sabe que este libro está ahí. Y yo, pues sí, voy a montar yo una campaña de marketing para publicitar el libro. ¿De dónde saco el dinero? ¿Comprendes? Ese es el problema. Que estamos hablando de unas ganancias muy pequeñas y que nosotros no tenemos recursos para promocionar los libros. Entonces, ¿quién los promociona? El librero. El librero lo que quiere es vender. Prefiere vender un bestseller de un autor muy conocido estadounidense o de la última personaje que salió en la telebasura, que eso vende seguro, que no de un desconocido que viene aquí y me trae un libro y esto para qué sirve, esto lo va a leer alguien. Bueno, yo lo pongo ahí, pero ya está, ¿comprende? Así, y no digamos nada de la distribución. Yo escribo aquí, cómo llegan los libros a la península. Sí. Cojo un ferry, me traigo un contenedor con 100 y me recorro toda la península repartiendo. Eso no está a mi alcance, económicamente, quiero decir. Y aparte que yo me prefiero dejar mi tiempo a otras cosas. Entonces ese es el problema.
la distribución y la promoción fallan por completo. Y después está el hecho de que hoy los editores, o una de dos, o te publican el libro y no te dan nada, con lo cual no pierdes, pero tampoco ganas, o bien tienes que poner todo el dinero. Y entonces, claro, tú me dirás, casi escribir el libro casi es más una afición que me supone pérdida que no beneficio. Es un hobby. Claro. Y para la mayoría de los escritores es así. Hay algunos que hacen lo posible por vivir de los libros, y tú los ves en la feria del libro, continuamente están por todas, pero supone un esfuerzo tan grande que yo ya estoy para esos trotes. A lo mejor con 20 años sería capaz, pero con 65 está crudo. Ajá. Y así Pero sin está. embargo, te veo con muchas ganas de seguir escribiendo y contando, Eso ¿no? Quiero sí. decir que... Pero Ujú. es que escribir es una fase. Pero hay que tener en cuenta que después una cosa es escribir, luego hay que editarlo, luego hay que distribuirlo, promocionarlo, venderlo y encontrar gente que lo lea. Claro. Después ya se verá. Y ya que estamos, ya que tienes experiencia, si alguien nos está escuchando, viendo y dice, me pica el gusanillo, yo quiero escribir, me gusta escribir, pero no sé qué hacer, qué consejos si te puede decir para que siga, que no se desanime y Pues lo siga. primero que se busque otro trabajo. Que se plantee escribir no como la fuente de ingresos principal, sino como un hobby. Es lo primero. O puede tener suerte y conozco una escritora que de repente recibe un contrato de una gran una editora, una editorial importante y vale, me parece estupendo por ella, es la única persona que conozco. Otros que tienen muchos contactos, pues, se mueven mucho y a través de sus contactos pues, han conseguido cierta distribución, o bien se han gastado dinero porque lo tienen en promociones de marketing. Es lo de siempre, ¿entiendes? Es lo de siempre. Pero si no estás en uno de estos casos, te buscas de otro trabajo y escribes, sí, pero a ratos libres. No, eso sí, por Ajá. supuesto, que lo intente, que no se desanime, y que busque editores, y si se mete en la autoedición, que se asegure que su obra está bien revisada y corregida. Que el gran problema de la autoedición es que ahí tú puedes editar cualquier cosa. Y claro, si tú lees un Claro, libro lleno de fallos, te puedes imaginar que el autor no vale nada más. claro. ¿Entiendes? Ese es el problema, que la autoedición, la autoedición puede contener pues, cualquier burrada que tú pongas. Porque te lo editas tú. Si tú no lo corriges, pues ahí salió con esa burrada. Claro. Ese es el peligro que tiene la autoedición. Ujú. Y aparte, la Félix, autoedición significa también que los libros después tienes que distribuirlos tú, llevarlos tú a las claro, librerías. claro. Ese es otro problema. A no ser que lo haga online, ¿no? Esto que es libro Sí, sí, electrónico, claro. no, por supuesto. De hecho, es lo mejor. Y es Ujú. lo mejor. Yo en Amazon, pues tengo unos cuantos libros. O sea, Ajá, online, pues. pero ¿qué prefieres? ¿El texto en El papel? texto, yo, O... yo soy el clásico. Me gusta ver el libro en una librería y poder tocarlo y leerlo. Yo pensaba, digo, que iba a decir lo contrario. No, no, pero Bien, bueno. Félix, mira, ¿cómo, para introducirte, que tienes muchos libros, recomiéndame uno así para empezar de tu obra? Uno para De empezar, su quiero decir. tipo. Ujú. Bueno, De pues lo que quieras, ciencia ficción. el que O quieras. no Me sé. dice, mira, lee este que te va a gustar. Pues mira, Herodes mismo, por ejemplo, yo te lo Ujú. recomendaría porque es un libro que de hecho yo he intentado que lo utilicen en los centros, me parece que por lo menos en uno lo hacen, porque es una forma de introducir la historia de la Canarias previa a la conquista. Ajá, Dado que yo me baso en información contrastable, pues aunque tú veas una historia que se que está perfectamente que es ficción, pero lo que se narra, los detalles, cómo vestían, cómo hablaban, cómo se estructuraba la sociedad, las cosas que hacían, pues sí, es real.
Es lo que, lo que he encontrado en la información de los arqueólogos, de los historiadores, por ejemplo. Ajá. O sea, yo trato Y de, de... Ajá. Sí, sí, yo sí, trato sí. de, como decía, de basarme en los hechos reales, en la información contrastada. Entonces, veo Quizás de hacerle una... No digo hacerle una guía didáctica o algo así, sería factible para Verodes, exactamente, ¿verdad? es lo que yo intenté. Ajá, una ficha. Y bueno, y de ciencia ficción, pues mira, mm, estos dos los recomiendo también. Además, son de la misma colección. A tanto aislado, Ese no se ha visto bien. Vuelvo a poner, sí, es Cronos. y El aislado. Cronos. Ese no se ve muy Cronos, bien. A ver. Sí, Cronos sí se ha visto. El otro. no, déjame colocar, ahí está, el título. Bien, Cronos SS. ¿Cómo se llama ese? Aislados, ¿no? Ujú. Bien, aislados. Eh, son como está ambientado en la isla, Ujú. pasa ahí, de La Gomera, La Gomera, La Palma, Tenerife y Gran Canaria. Porque- y este también lo recomiendo. Me había olvidado de hablar de este libro. Ajá. ¿Sí? ¿Félix? Ahora no te oigo. Ahora, ¿me Ah, oyes? ya, no. Sí, Bueno, ahora ya está. Mira, puede que. eh, bueno, vamos a ver. Como decía, Vuelta a la Tierra. ujú. eh, mm, parece que Bien. Eh, ujú. Sí, tengo unos problemillas para escucharte. Sí. voy a Félix. mudarme, como recomienda Ajá. aquí, más cerca del emisor wifi. Cierto. Bueno, que nos queda poquito tiempo. Si alguien quiere hacer alguna preguntita, os puede preguntar por el propio nuestro chat. Félix, no sé dónde se ha metido. A ver si aparece. Si alguien, recordaros que esta feria del libro es la antesala de Desgranando Ciencia Online, que será el 2 y el 3 de octubre. ¿Vale? Durante esta semana y la semana que viene, nosotros vamos a emitir distintas entrevistas, ya sea en Facebook o en la plataforma de Instagram, a autores de ciencia, de tanto socios nuestros como de otros tipos, otros que no son socios, pero que le vamos a pinchar para que se hagan. Tened en cuenta, esto va a ser esta semana y la que viene, de lunes a viernes, a las 6 y a las 10. Tenéis más información en nuestra página web en hablandodeciencia.com y en granada.hablandodeciencia.com, ¿vale? Entonces, el 2 y el 3 de octubre tenemos el evento Desgranando Ciencia Online. Después de 6 días, aquí tengo ya recuperando, de 6 eventos, perdón, ¿Eh? ahí, Ya, ahí está. ya Te he recuperado. me mudé y bueno, aquí hay poca iluminación, pero bueno, pero Bueno. aquí estamos otra vez. Sí, mira, te iba a preguntar, estaba terminando de decir que los días 2 y 3 de octubre será el evento de Granando Ciencia Online, que es Ah, sí. el nuevo.
el nuevo formato que vamos a tener este año de la pandemia. A ver si pronto podemos tener un Desgranando Ciencia otra vez para vernos todos. Félix, me quedé antes con la duda, quería hablar de tus libros corales con otros Ah, sí. autores. Sí, antologías, ¿no? ¿Te Sí, refieres a las sí, antologías? Pues sí. sí, tengo una buena colección de antologías. Antes mencioné, por ejemplo, el libro Londres, que es una antología editada por Miguel Ángel Ruz, de MAR Ediciones, que de relatos sobre Londres. Y yo Ajá. deslicé uno sobre Londres inundado. En otra de llamada Habitada en París, con el mismo esquema, yo hablo de dos extraterrestres que están en París, dos extraterrestres enanos que viajan su nave se parece a un Citroën dos caballos rosados, volador. ¿Te puedes imaginar eso, un numerito? Lo que digo Y del humor, ¿no? exactamente, lo decías del El humor, sí. humor en tu obra. También tengo algunos relatos eróticos, Ajá. que no son aptos para niños. También, por ejemplo, sobre todo antologías tengo muchas de ediciones irreverentes y de Miguel Ángel Ruz, porque él trabaja mucho con ese formato. Y pues sí, y he participado en unas cuantas antologías de eso. Después está lo típico de participar en un concurso y queda, aunque lo gana o aunque no lo gane, pues este es finalista y te publican el libro, el relato, tengo unos cuantos así. Incluso hasta yo he dirigido una antología, la última, la Asociación Cultural de Tinerfeña de Escritores, ACTE, me nombraron precisamente director de la colección de antología y sacamos la antología que se llama La Casa del Parque, donde hablamos Ajá. pues de la Casa de la Cultura que está, la Casa del Parque, pues está en el Parque La Granja, en Santa Cruz, y bueno, Ajá. y más. Bien, estamos terminando ya. Félix, háblanos un poco ya no de libros, sino de hablando de ciencia en general. ¿Qué te gusta que haces allí en hablando de ciencia? Yo lo que he escrito ha sido pensando sobre todo en la divulgación, cosas sencillas. Por ejemplo, los últimos que yo escribí fue sobre, bueno, esto es curioso porque yo estaba asistiendo a una clase de la Universidad para los Mayores y en prehistoria se me ocurrió estudiar el tema de cuándo perdimos el pelo nuestros antepasados. Entonces, somos simios sin Ujú. pelo. Y en qué momento lo perdimos y cómo se podía averiguar y escribí un trabajo sobre eso que aparte de darme una buena nota, después me di cuenta, caray, esto se puede publicar. Entonces lo publiqué en 5 artículos en Hablando de Ciencia sobre los simios sin pelo. O sea, son cosas que se me ocurren, que me parece que puede ser interesante hablar de ellas en, como divulgación y los pongo. Estoy haciendo lo mismo en otra revista que está más cultural, donde, por ejemplo, hablo sobre el cielo de las islas o de cómo el Teide fue en su momento la montaña más alta del mundo, porque así lo creían, que era la más alta del mundo, y por qué, y sí, cosas así. O sea, yo Ajá. como, como he sido profesor, me encanta enseñar. Ajá. Y además, ten en cuenta que aparte de químico, soy tecnólogo de alimentos y entonces, pues, eso me da pie a hablar de un montón de temas. Sobre las calorías, por ejemplo. Ujú. ¿No? Vale, Creo vale. que en la ciencia creo que también publiqué algo sobre las calorías. Sí. ¿Y sí? Sí, también estuviste cuando hacía preguntas hablando de ciencia, respondiste muchas preguntas a Ah, la sí, esa gente. parte sí. Sí, 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 sí. también. Sí, también tenemos por ahí en Hablando de Ciencia también tenemos lo mejor de la semana, para que haya gente que no lo sepa, pues también tenemos lo mejor de la semana, artículos, y bueno, cada uno, pues, donde le va el gusanillo, ahí va. Félix le encanta escribir y tiene tiempo ahora para hacerlo. Bueno, pues creo que hemos hecho una revisión así somera de tus libros. Quien quiera ya sabe que en su librería puede pedir los libros de Félix Díaz, que ya casi que uno va a la librería y no se trae, sino que les pide, no sé.
Es mi impresión, que aparte de ciertos libros, casi todo tienes que hacer por pedido. Pero En Félix Amazon tiene, también. sí, en Amazon librería online, ¿no? Sí, sí. Félix, dinos algo de, así para terminar, de tu obra, de tus últimos libros. Pues encantado de haber participado en este encuentro y bueno, y yo a seguir escribiendo y a seguir yo como decía Paco Umbral, yo vine aquí a hablar de mi libro. Y bueno, y hablé de mi libro, que de lo que se Claro, trata, que espero que claro. lo encontrar interesante y que suba las ventas. Muy bien, pues gracias Félix por participar. Al resto, a la gente que nos está viendo, emplazaros a la próxima cita, que es esta tarde, esta noche a las 10, ya sabéis, a las 6 y a las 10, de lunes a viernes, esta semana y la semana que viene. Y por supuesto, os emplazamos también al evento de Desgranando Ciencia online, el 2 y el 3 de octubre, apuntando. Va a ser online y apuntarle, ahora que las televisiones podéis ver por televisión streaming, iros buscando una buena porque va a estar muy divertido. Un saludo a todos. Félix, un placer Un haber hablado saludo, contigo. un saludo para todo el mundo mundial. Adiós. Adiós a todos.